Mu- Muy buenos días, estimados amigos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, daremos comienzo a esta nueva intervención doctrinal y espiritual que concierne al testimonio que el Señor Jesucristo nos reveló en Apocalipsis capítulo 2 y 3, referente a la representación de las iglesias que supuestamente son de el Señor Jesús, pero que Él está afuera de ellas. Daremos una breve síntesis de las iglesias que faltan para mencionar sus nombres en esta verdad que el mismo Señor Jesucristo se encargó de transmitirnos. Tengamos ante todo una breve palabra de oración. Señor, con la profundidad y seriedad que corresponde a tu santa palabra, pedimos, Padre eterno, tu bendición espiritual en la fortaleza de tu Santo Espíritu, porque en el nombre del Señor Jesús, tu enviado especial del cielo, queremos dar la forma real y verdadera de un mensaje, no del hombre, no de los hombres, el mensaje que viene de Dios, el Señor Jesucristo. Pedimos para esta tarea, en esta mañana, que tú abras nuestras mentes para oír y guardar y no negar tu nombre. Señor y Padre eterno, en esta mañana te doy las gracias por estar completamente vivo y lúcido para llevar tu palabra a todos los que la necesitan, especialmente, Padre Santo, como tú y yo hemos hablado en tu palabra, aquellos que están en tinieblas, aquellos que no solo están en tinieblas, sino como dice Proverbios 24, van rumbo al matadero y no lo saben, y ya están condenados a la muerte y no lo saben. Señor, deseamos penetrar en el alma de aquellos que están en tinieblas y que solamente tú los conoces. Venimos por ellos, porque tú me diste en tu palabra la revelación de que nos estás mirando, y todos aquellos que predicamos el Evangelio y no lo predicamos de verdad, estamos estableciendo una hipocresía doctrinal. Padre, pedimos tu palabra, pedimos tus consejos, pedimos por medio de tu Santo Espíritu la sabiduría para llegar a estas almas. En el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, después de esta breve introducción, hablaremos brevemente algo de la segunda iglesia que se llama Esmirna. En el verso 10, el Señor dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Es evidente que no solamente está aquí advirtiendo a la iglesia de Esmirna que los cristianos verdaderos vamos a padecer toda clase de injusticias, incluso hasta la muerte a manos de los enemigos declarados de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios están todavía gobernando la tierra, y por lo tanto habrá persecución,
habrá tribulación y habrá blasfemias en contra nuestro. Pero el Señor nos dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí nos dice que el diablo ha de enviar a algunos de nosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Esto que dice Señor, y yo te daré la corona de la vida. Es decir, que esta vida es una vida de representación de las cosas espirituales, pero no es la realidad a la cual iremos en la segunda vida. La segunda vida es la que vale, porque esta vida de sufrimientos, de padecimientos y de tribulación es una vida que el Señor nos permite por una causa como la que Él trajo al mundo. Él lo dice en San Juan, en el mundo tendréis tribulación, en el mundo tendréis persecución, mas confiad que yo he vencido al mundo. Aquí en este versículo el Señor nos declara que prácticamente los verdaderos cristianos evangélicos nacieron para sufrir y nacieron para padecer. Pasamos a Pérgamo, donde dice el Señor, le dice a la iglesia en Pérgamo, que también nos representa, yo sé tus obras, y miren ahora, observen ahora, y dónde moras, y dónde está la silla de Satanás. Y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, de donde Satanás mora. Es decir, que Antipas es un representante de la iglesia también, porque Antipas era miembro de esta iglesia, que lo mataron, porque en la iglesia de Pérgamo estaba también la silla, o sea, donde se sentaba a observar y a mirar y a escudriñar y a hacer daño ese personaje siniestro que se llama Satanás. Allí, esta silla hoy está representada en las falsas religiones que tenemos, donde Satanás sigue sentado y sigue gobernando. Solo falta que escuchéis las mentiras y los errores que proclaman varias iglesias, entre ellas, la más grande de todas ellas, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la más falsa de todas, por su idolatría y su adoración de imágenes. Y especialmente por lo que está sucediendo ahora, el asunto moral al cual la Iglesia se ha metido sin tener una respuesta clara a los errores que cometen los hombres que están ahí adentro, especialmente las violaciones a menores, a niños y a niñas que van a los colegios y que cuando los padres se dan cuenta ya es tarde, ya destrozaron esas vidas y que aún siguen por los errores doctrinales como el celibato. El celibato ha traído errores gravísimos, porque el celibato no está ordenado en la Escritura. El celibato es un invento de la Iglesia Católica allá por el medioevo, donde un papa, que no voy a nombrar, pero tengo el nombre y los números de él, un papa ordenó a la Iglesia que los hombres que estaban trabajando en la iglesia como pastores y como obispos y sacerdotes, les prohibía casarse. Ese mandamiento lo tengo también guardado acá. Un mandamiento pagano, un mandamiento violatoria de la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, que destrozaron deliberadamente. ¿Quién mandó a hacer eso?
Satanás, que está sentado en la Iglesia Católica. Eso es lo que nos quiere decir, que Satanás mora en la Iglesia Católica y juntamente con ella todas las otras falsas. Pero ese mandamiento, especialmente el del celibato, es un mandamiento corrupto porque corrompió la moral de la Iglesia Católica. Corrompió la moral. Y hoy el gran problema que tiene la Iglesia Católica es porque los hombres no tienen mujeres. ¿Y entonces qué hacen? En sus deseos y en sus pensamientos corruptos. Van a agarrar los niños que están encerrados en las escuelas y los liceos que tienen. Y cuando tienen la oportunidad, los violan. Porque Dios ordenó. No es bueno que el hombre esté solo. En Génesis 3. No es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque el hombre necesita tener su mujer, que alivia sus sentimientos, que alivia sus apetitos. ¿Cómo es posible que se viole la palabra y eso no tenga consecuencias? Por supuesto que va a tener consecuencias. Y este Papa se va a enfrentar ahora, dentro de poco, a una grave decisión. A aceptar a los homosexuales y aceptar a toda esa gente que anda a contramano, por no decir otra cosa. Aquí, lo que la Iglesia aceptó allá por el 1400, en un concilio vaticano, le ha hecho mucho daño a la Iglesia, esa misma supuesta Iglesia, o mal llamada Iglesia. ¿Por qué? Porque fueron en contra del mandamiento de Dios. Y ir en contra del mandamiento de Dios es terriblemente grave, porque a la larga tiene consecuencias. Como yo le cité, está en el capítulo 2. Dios le dice, y Jehová Dios, voy a leer directamente en el capítulo 2, hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y al final dice, por tanto, observen bien lo que Dios aprueba. El hombre incrédulo, se llame papa, lo que sea, el hombre incrédulo desaprobó y negó lo que Dios aprobó. Esto es lo que Dios aprueba. Por tanto, verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y a llegarse a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Porque claro que se van a avergonzar si no habían todavía pecado. Satanás aún no había tentado a Eva y aún estaban en el huerto del Edén. O sea que esta verdad proviene directamente de Dios. Y desconocerla, rechazarla y aceptar una mentira del celibato, eso le ha acarreado y le va a seguir acarreando a la Iglesia Católica graves y terribles consecuencias, porque han rechazado la palabra de Dios. Entonces no le puedo llamar a esa iglesia una iglesia fiel, porque esto que estoy leyendo es uno de los más graves pecados, el celibato que ha cometido la Iglesia Católica. Y vas a tener, por supuesto, gravísimas consecuencias, como las tiene y como las va a tener. Gracias a Dios que no soy católico, porque en la iglesia evangélica verdadera los pastores como yo tienen que casarse, tienen la obligación de tomar una compañera, tomar una esposa, porque si yo acepto lo que dice Satanás,
si yo acepto lo que dice Satanás, voy a pecar contra Dios. Y esa iglesia está pecando contra Dios. Por eso, el rechazar y el desconocer lo que Dios dice es gravísimo. Por eso, les voy a leer otro versículo de las Sagradas Escrituras, que la iglesia también ignoró, por supuesto. La iglesia católica rechazó. Y aquí me dice la primera epístola del apóstol a Timoteo, de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, me dice lo siguiente. Les ruego que escuchen con atención, porque como les dije siempre, no hablo con mis palabras. Yo solamente soy un instrumento. Hablo con las palabras de Dios. Y acá me dice, capítulo 3, palabra fiel. Fíjense el enfoque que hace el Espíritu Santo. Palabra fiel. Es decir, que yo no puedo desatender esta palabra por ningún concepto y pensamiento satánico, aunque esté sentado al lado mío. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Verso 2. Conviene pues que el obispo sea irreprensible marido, irreprensible, que decir que nadie lo tenga que acusar como yo lo estoy haciendo ahora, porque desoyeron y despreciaron y menospreciaron y siguieron los consejos de Satanás. Que sea irreprensible. ¿Qué cosa? Marido de una mujer. No que tenga muchas mujeres como lo hacen los musulmanes, que tienen la cantidad de mujeres que se les antoja. No, marido de una sola mujer. Solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Y sigue dando consejos. No amador de vino, no heridor con la palabra, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Y observen ahora el verso 4, lo que dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honradez. Casa, mujer, hijo. Con todo. Este es el consejo suplementario de Génesis 2, 24. Aquí amplía el consejo. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe, verso 5, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahí está el grave error. No un neófito, para que inflándose no caiga en el juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en la frente y lazo del diablo. Aquí está la gran recomendación espiritual y el por qué el Señor nos advierte de la silla de Satanás en medio nuestro. Si yo no atiendo y no obedezco, la Iglesia Católica ha desobedecido todo esto. Se ha embarcado en un litigio con Dios gravísimo. No es mía la palabra, es del Señor. Yo simplemente se la transmito como Dios me la transmite a mí. Entonces, este litigio que hace esta gente no va a terminar, porque después, por supuesto, cuando el Señor venga a buscar su verdadera iglesia y la saque de la tierra antes de la gran tribulación, los primeros que se van a enfrentar con Satanás son los de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque son los que han cometido más errores, los que deliberadamente han insultado el rostro de Dios, lo han insultado. Esta iglesia pagana, sucia moralmente, es la iglesia que más daño ha hecho al mundo y sigue haciéndolo.
Porque no me engañe ese viejo vestido de blanco. Porque es un miserable, pecador y traidor al Señor Jesucristo. Entonces, como no me engañan, yo tengo que decir la verdad para aquellos que están engañados, para aquellos que siguen su mentira, para aquellos que siguen adorando imágenes. ¿Quién plantó todas esas maldades? Uno que se llama Satanás y está sentado en medio de esas falsas religiones. Así que a mí no me va a engañar ese bicho. Y aunque les duela, fíjense el consejo que da Timoteo, el que leí recién. Debe ser marido de una sola mujer e irreprensible. Es decir, que nadie lo tenga que reprender, que nadie sea reprendido por ser un doloso y un miserable pastor que se llama obispo o sacerdote. Dios me libre, hermanos, les vuelvo a repetir, como hombre aborrezco la mentira. Y no solamente aborrezco la mentira, no desearía decir ninguna palabra si estoy mintiendo o engañándote a través de este Facebook. Dios me libre mentirte. Me pongo a llorar a gritos. Me pongo a llorar a gritos si tengo que mentirte. Luego, después de esta breve introducción en Pérgamo, vamos a ir a Tiatira. El Señor en el verso 20 le dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí, yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación si no se han arrepentido de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño. Fíjate bien lo que dice acá en el verso 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno según sus obras. Por tanto, yo digo a vosotros y a los demás que están escuchando también, a los que no son de la Iglesia Católica, yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualquiera que no tiene esta doctrina y que no ha conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre ellos otra carga, empero los que las tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre la gente. Mirá lo que dice el Señor desde el cielo. Y los regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré una estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. Y luego de estas recomendaciones, para librarlo del poder y la autoridad satánica, describe a la iglesia que también nos representa, a la iglesia de Sardis, y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí tenemos en esta representación de Sardis a la iglesia luterana, a la iglesia anglicana, a la iglesia presbiteriana y a todas las iglesias que brotaron de Europa representando a Dios, y cosa que esto no es correcto, porque fueron muy pocos. Salieron grandes hombres
como Hudson Taylor, como José Smith, como Jonathan Jairo y otros grandes siervos, como estos hombres grandes predicadores, como Spurgeon, grandes predicadores de esas iglesias. Yo nunca estuve en Inglaterra, pero me dicen que aún quedan el sitio donde predicaba Spurgeon y que todos los días en aquel lugar, todos los días, se congregaban más de 20.000 personas por la gran autoridad que tenía aquel siervo de Dios y que salió de una iglesia presbiteriana. Pero esas iglesias están representadas aquí en Sardis, porque dejaron de vigilar y también se corrompieron. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y has guardado, y arrepiéntete. Es decir, que había pecado también, y pecaron. Arrepiéntate, si no velaré y vendré a ti como ladrón, y no sabrán en qué hora vendré a ti. Más tienes, ¿ves? Hay un consejito, más tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Había unas pocas personas que salieron de Sardis, muy poquitas, como los grandes siervos que mencioné. Hay muchos más. Tengo un libro de los grandes siervos que salieron de Inglaterra. Insignes varones de Dios, como aquellos grandes misioneros, como David Livingstone, misionero al África, que amó a África y hizo un viaje de más de 40.000 kilómetros por toda África, presentando y llevando el Evangelio. Pero murieron esos hombres y aquella gente que no guardaba bien la palabra de Dios se corrompieron. Y entonces viene lo último que le dice el Señor. Después que encontró algunos hermanos, como los que mencioné, hay muchos más. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ojo con esto. Atención, estimados que me habéis escuchado. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y observen lo que le dice a todos los evangélicos, a todos los religiosos de esta tierra, a todas las religiones, incluso las sectarias. Le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y allí entonces les recomienda que escuchen atentamente la palabra. Señor me dio este mensaje para todas esas iglesias. Puedo hablar mucho más, pero con esto que he mencionado alcanza y sobra para mostrar el error de los inconstantes. Porque los inconstantes son como la ola del mar, que espuman, como dice Juan y como dice Judas, espuman sus mismas abominaciones y no se dan cuenta. Entonces, aquí el Señor está hablando del engaño diabólico en las iglesias que hoy están en el mundo. Porque todas estas enseñanzas son representativas de los errores y de las maldades que están cometiendo esos supuestos siervos de Dios. Yo los denuncio porque no guardan la palabra de Dios y no aman. Dos cosas importantísimas. No guardan la palabra de Dios y no aman el nombre y la santidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es un pecado gravísimo. Con esto breve, sucinto, es decir, que con muy poca enseñanza termino y terminaremos mañana hablando, sí, de una iglesia que no tuvo ninguna reprensión, de la iglesia que amó deliberadamente el Señor Jesús por su fidelidad
Esa es la iglesia en Filadelfia. Vemos entonces que estas iglesias representan a todas las iglesias de todos los años, de estos 2000 años que hemos pasado y vivido. Todas estas iglesias están representando lo que tenía que haber sido un testimonio hermoso, un testimonio fructífero, porque las iglesias se conocen por los frutos. Por los frutos. Si no hay fruto verdadero, es falso, es mentira. Es una iglesia que apresura la venida del Señor y los juicios del Señor. En el próximo mensaje hablaré de una sola iglesia, la que el Señor está representando y está guardando y está cuidando, y que la va a sacar antes de la gran tribulación que viene, una tribulación de juicios y de odios. Y Satanás estará presente en muchos lugares para atraer la maldad en su grado más alto. Vamos a hablar entonces mañana de esta iglesia en Filadelfia. Es la última de las 7 que el Señor señala aquí en este libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Estimados que me escucharon, tal vez no tenga mucha categoría al hablar como un catedrático, pero no les he dicho ninguna mentira. Les he hablado con la verdad absoluta en mis manos. Y así será en cada momento. Que el Señor les guarde, los bendiga y los prospere. Amén.